gracias por estar ahí del otro lado. Muy bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Universo Sirius. Y hoy muy contentos porque recibimos a una persona muy, pero muy conocida, muy especial, con amplia trayectoria, Enrique de Vicente. Bueno, no necesita presentación, pero vamos a presentarlo mientras lo esperamos que se conecte. En unos minutos estará con nosotros. A ver, Enrique de Vicente posee una gran profundidad en el manejo de la sabiduría egipcia. O sea, conoce la civilización del antiguo Egipto, me atrevo a decir, como pocas personas en este mundo. O sea, la viene estudiando desde hace décadas. Y también, además, por si fuera poco, hizo alrededor de 50 viajes a Egipto. Y eso es sobre lo que nos viene a compartir. Además, les quiero mencionar que va a ofrecer un seminario el 24 de junio en Madrid, presencial y online, organizado por la gente de Ecocentro. Verán más información en pantalla y también verán más información a lo largo de este encuentro. Y además, como para mencionarle algunas cosas, o sea, tiene un currículum muy, pero muy amplio, pero los puntos más importantes a destacar, por ejemplo, es que fundó y dirigió durante 26 años la revista internacional sobre esoterismo, parapsicología y espiritualidad Año Cero. También es presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, autor de 3 libros, Claves ocultas del Código Da Vinci, Los poderes ocultos de la mente, Claves ocultas de El símbolo perdido, y además es colaborador actual y desde hace años de los programas de televisión que se emiten en el Canal 4 en España, Cuarto Milenio y Horizonte, conducido por Iker Jiménez. Bueno, y hoy tiene la humildad de acercarse a nuestro canal, a nuestra escuela, Educación de la Nueva Era, por lo cual nos sentimos muy, pero muy agradecidos, y ya está en línea con nosotros. Muy bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Bien hallado, Mariano. Feliz de estar contigo. Feliz, absolutamente. Me permito hacer una aclaración, Mariano, para muchas personas, muchos amigos, que es posible que me pidan entrevistas. Ya sabes que yo no concedo entrevistas desde hace más de una década porque el tiempo no da de sí. Entonces, con mucho gusto, en cuanto tú me dijiste que, oye, que te apetecía hablar sobre, solamente concedo 2 entrevistas por cada conferencia o evento que hago. Así que fuiste el primero, al igual que el segundo es otro amigo, Luis Tobajas, que no tiene nada que ver con nuestra temática de desafío viajero y que me permito anunciar a través de tu canal, me hizo una entrevista para un programa que él va a presentar en el canal Gaia, de entrevistas. Muy Entonces, bien. adelante, porque esto es tu primicia, que bien merecida te la tienes, después de esperar como Luis tanto tiempo. Es una alegría recibirte en Educación de la Nueva Era. Gracias también por la confianza de acercarte. Sabemos por tu apretada agenda que no llegas a cumplir con las infinidades de invitaciones que tienes, así que gracias por reservarte un lugar para nosotros. Y contanos, antes de ir a algunos puntos que tenemos para tratar, ¿cómo se despertó, Enrique, tu curiosidad por Egipto? ¿Qué hay en ese mágico país? ¿Qué llamó tu atención? Brevemente, porque sabemos que aproximadamente son unos 50 viajes, pero sí, un poquito menos, exageré la cifra, ya calculé que eran, no, aún no lo tengo claro, los tengo muy enumerados, si 44 o 45. Hay 2 este año que lamentablemente las plazas están copadas. Pues mira, esto es paralelo a mi fascinación por todo lo misterioso. Resulta que yo a los 12 años empecé a interesarme por el tema OVNI. Luego, cuando comencé a poder publicar artículos en una publicación nacional, como era la revista Algo, era como el muy interesante pobre para la España de la época franquista. Ahí empecé a publicar artículos sobre los ovnis en el 1968, fíjate, cuando ni tú ni muchos amigos habéis nacido siquiera. Y en el año 69 inicié una serie que se llamaba La Historia Ignorada, es que hubo 2 series, una y otra en Karma 7. 2 artículos de esa serie los dediqué a Egipto. O sea, ya era mi pasión. No, yo era un muchacho, entonces ya trabajaba, pero el sueldo no me daba como para irme a Egipto. Es una pena, no tenía las relaciones que he trabajado después
con gente fascinada de Egipto. Te puedo comentar como una primicia para tu canal que, por ejemplo, hablaba con el gran Chicho Ibáñez Serrador, que es, bueno, a ti casi no te suena, pero para la España donde había solo 2 televisiones era el máximo, el Pope, primeramente con su serie Historias para no dormir, de relatos inquietantes. Además, él fue quien le dio el paso al doctor Jiménez del Oso a la televisión, ya que era Chicho Iván Serrador era argentino, por supuesto. Un factotum en España, la televisión española era, lo conocía como psiquiatra, y él, resulta, me contaba sus andanzas en Egipto muy joven, como guía, a bordo de un borriquito, hacía guía para los hispanos que visitaban Egipto. Así que mi fascinación se remonta entonces, pero tuve todavía que aguardar 2 décadas para comenzar a hacer los viajes a Egipto. Bueno, el primero en compañía de mi pareja. Cuando la conocí, ella estaba tan fascinada por Egipto que allá nos fuimos y bueno, fue una revelación. ¿Quién va a Egipto y siente cómo resuena dentro de su alma, no piensa más que en volver? Así que yo, hablamos del año 71. En el 72 dije, era tanto lo que me fascinaba, yo debería organizar cursos aquí en Egipto. Y todavía tuve que tardar más de 2 décadas en que ya mi pareja dijera, oye, es el momento de empezar con esto. Así que ha sido no parar. Ojo, mientras tanto, yo tuve oportunidades excepcionales. Por ejemplo, por la amistad con mi amigo Manuel Delgado, al que le propuse, él había venido a Egipto. Yo hice algunos viajes con él, financiados por el ministro de Turismo de Egipto, porque él tenía permisos para rodar dentro de la pirámide. Y yo había tenido experiencias únicas con él. Te sintetizo, y esto es exclusivo para ti y tu canal. Resulta que dentro de la pirámide él tenía un permiso y él sabía cómo apañárselas, no lo puedo contar aquí, el tema es delicado, para mantener ocupados a los guías. Así que tuve la oportunidad única de estar solo con él dentro de la gran pirámide, porque los guías estaban muy entretenidos. Aparte, siempre yo aprendí que eran buenas propinas, darles cosas golosas para que estuvieran entretenidos, y fue la oportunidad excepcional. No me atreví como él a descender, como él descendía con una cuerda de alpinista por dentro de todo un hueco que se había hecho y que atraviesa buena parte de la pirámide. Pero bueno, fueron oportunidades únicas, excepcionales. Claro. En eso estamos. Y eso despertó toda tu pasión, ¿no? Y tal como he mencionado en la presentación, contanos un poco sobre el seminario tan interesante, lo que quieras mencionar. He leído en el banner promocional, En busca de evidencias extraterrestres y ultradimensionales. Además, ¿Hay evidencias extraterrestres, Enrique? Sí, ahora te comento, pero el seminario es Egipto y nuestra conexión cósmica. Y si quieres, al final te contaré por qué nuestra conexión cósmica, no solo la de los egipcios, y por qué es tan importante en estos momentos tan cruciales para la Tierra, para la humanidad y para esa nueva humanidad que se prepara y que dará el salto, independientemente de que las élites oscuras intenten evitarlo. Bien, en ese seminario hay varias partes. El primer problema que me planteo, y tiene que ver con eso que has mencionado, es cómo surge, cómo nace la civilización egipcia. Porque la civilización egipcia, casi desde un comienzo, nace completa, con una estructura increíble. Te recuerdo que las 3 grandes pirámides de Giza son de la 4ª dinastía, es decir, poco después de comenzar la civilización egipcia. En la 3ª, dicen los egiptólogos, y no les falta razón en algunas cosas que dicen, en otras no tienen respuestas. Nunca han logrado egiptólogos de primer nivel contestarme a preguntas que les he hecho en debates, incluso en directo o en persona. Cuando he entrevistado al doctor Mark Lehner, podemos hablar de él luego, cuya carrera financió la Fundación Edgar Cayce, pero luego se olvidó de cuál era su misión, pero con su amigo el doctor Zahi Hawass. ¿Te suena Zahi Hawass? Sí. Zahi Hawass
con el que había hecho amistad en la Universidad Americana del Cairo, le financió su doctorado en la Universidad de Chicago, la Fundación Edgar Cayce. Es decir, la fundación, digamos, creada por un visionario que había tenido sus visiones de cuando él era un sacerdote, no atlante, te lo puedo aclarar, pero relacionado con Atlantes en Egipto, le pagó el doctorado a Zahi Hawass. Bien, la cuestión es, te digo, siempre lo que no me logran responder es cómo nace casi íntegra, porque al poco tiempo construye ese gran iluminado que era Imhotep. Luego podemos decir qué conexión tiene con el inicio, con dónde se remonta la civilización egipcia. Dicen que creando mastabas, que eran tumbas, una mastaba sobre otra, creó la pirámide escalonada. La pirámide escalonada de Saqqara, que afortunadamente desde hace 2 años está abierta al público, nunca estuvo abierta. Nunca logré entrar, pese a todos los contactos que tenía, pero hace ya 2 años fui de los primeros en entrar. Y lo que hemos vivido en Saqqara es una máquina electromagnética. Es tal la vivencia que uno puede tener que es tremendo. Bien, pero no importa. Dicen que después de eso, el padre de ese faraón al que conocemos como Keops, lo conocen los egipcios como Jufu, el padre crea ni más ni menos que 4 pirámides, y se supone que es para la tumba. ¿Qué necesidad tiene de hacer 4 pirámides? Dicen que hubo errores en la construcción, 2 se vinieron abajo, y hay 2 que visitamos, que he visitado varias veces, pese a los murciélagos que hay, vectores de todo tipo de enfermedades, que son las pirámides que hay en Dashur. En Dashur, la pirámide roja y la pirámide romboidal, ya veremos que realmente lo que son maquinarias sobre los que la tradición quemética, que es una de las tradiciones egipcias que vienen desde antiguo, sostiene que vienen de una civilización del Egipto de antes de las arenas, es decir, de antes del diluvio, como parte de toda una maquinaria muy compleja. Bien, pero dicen que después, como iban perfeccionando, hicieron la Gran Pirámide, la gran obra. O sea, es increíble. La Gran Pirámide no solo es una monstruosidad por la extensión que ocupa, por los millones de bloques de piedras que tiene, cómo lo subieron. No, mucho más intrigante. ¿Cómo es posible que encajen esas piedras y que en el interior, con toda perfección, haya mínimo una docena, hay más, como han demostrado muchas investigaciones, de oquedades, pasadizos, etcétera? Lo más importante, que ya apunta a uno de los temas clave de este seminario y quizá de nuestra charla, es por qué los mal llamados conductos de ventilación, que hay 2 en la cámara, la mal llamada cámara del rey, yo diría cámara de los iniciados, de la última iniciación, apuntan en diferentes direcciones. Abajo, en la mal llamada cámara de la reina, hay otras 2. Bien, resulta que uno de esos llamados conductos de ventilación, en determinado momento del año y en determinada época, apuntaba con toda claridad, voy a centrarme solo en 2, a Orión, al cinturón de Orión. Y resulta que al cinturón de Orión, a Orión se lo identifica con Osiris. Y por el contrario, el conducto que hay, vamos a decir así, por decirlo de alguna manera, a la izquierda de la cámara de la reina, apunta hacia Sirio, a la cual se identifica con Isis. Y vamos a ver cómo Orión y Sirio se repiten en Egipto como 2 estrellas fundamentales, como las cunas de sus dioses, pero también en el resto del planeta, en muchas partes. ¿Cómo es posible que una civilización primitiva encaje los bloques con tanta precisión, apuntando ahí, entre otras cosas? No tiene explicación. No. Qué interesante lo que comentas. Y claro, a este programa lo llamamos Universo Sirius, en honor a la estrella Sirio. Dinos... Por eso tengo acá 2 de los muchos libros, La conexión de Sirio y El misterio del Sirio, que van a nutrir
entre otras miles de cosas, este seminario. Seminario, por cierto, al que se puede asistir presencialmente u online Online también. por un precio módico, 15 euros, es el mínimo que he logrado que el centro pusiera. Pero son 4 horas. Adelante. 4 horas, 4 horas. 4 horas más. No me dará tiempo seguramente a exponer todo, así que seguramente grabaré algún vídeo adicional para quienes se suscribieron desde casa. Adelante. Genial, genial. Sí, claro, dinos, Enrique, si eres tan amable, algo de lo que tú quieras para nuestra audiencia habitual, que siempre preguntan, ¿por qué Universo Sirius? Claro, ¿qué tiene de especial la estrella Sirio? Pues lo tiene todo. Lo tiene todo a nivel ocultista, a nivel extraterrestre, a nivel espiritual. Si quieres, empiezo por el final. Habrás oído hablar probablemente del tibetano, el maestro tibetano, que era el que se comunicaba, digamos, hacía canalización del Alice Bailey. Y bien, en los textos del maestro tibetano, él dice que Sirio es el sol de nuestro sol, que es nuestro sol espiritual. Es decir, que desde Sirio recibimos a través de nuestro sol, no olvides la importancia enorme que tiene el sol para los egipcios y para otra serie de civilizaciones en nuestro planeta. Pero dice que ahí está la gran logia que rige toda nuestra, digamos, todo el distrito, pequeño distrito de la galaxia del que formamos parte. Pero uno va remontándose atrás y encuentra a lo largo de la historia del ocultismo, sobre todo el ocultismo reciente, alusiones a Sirio. En la masonería se la considera la estrella más importante, la estrella radiante, que es uno de los símbolos máximos de la masonería. Por cierto, yo debía aclararte, cuando hablo de la masonería, veis que aquí tengo el ojo de Horus, jamás he sido masón. Han venido en algunas ocasiones a buscarme, pues cuando se creó el Consejo Supremo del Grado 33 en España, entre otras muchas cosas, no. No. ¿Por qué? Porque así me siento en libertad, conociendo como conozco bien toda la historia, las derivaciones, los rituales de la masonería. No estoy comprometido por ningún juramento, ni esa, ni otras órdenes. Sí he estado en otras órdenes o escuelas, ninguna de ellas estoy vinculado, solo estoy vinculado a la hermandad de Luxor, que están en otro nivel. Son maestros que están ya en el quinto reino, que es el que nos está preparando la llegada de quienes seamos o sean, yo estoy a años luz de ello, de poder ascender a ese quinto reino, pero ahora hay unas grandes oportunidades. Entonces, te decía que para ellos es muy importante. ¿Por qué hago esta matización? Porque cuando yo muestro orgullosamente el ojo de Horus, a Horus se le identifican todas esas tradiciones con Sirio, aunque sea realmente la estrella de origen de su mamá, de Isis. Sí, cuidado, es simbólico todo, porque Isis es mucho más, al igual que todos los neteru, que es la palabra correcta y no dioses. Un neteru, en lo que traducimos como dios egipcio, es una fuerza. Se parecería más a eso la palabra arquetipo que no a la palabra dios. Es decir, puede tener muchos significados distintos. Hay diferentes niveles de interpretación. Según la tradición egipcia, 7 niveles. Pero digamos, Isis o Osiris, yo le encuentro más de 7 niveles. Uno de ellos es el nivel cósmico extraterrestre. Al mismo tiempo, Isis está, vamos a decir, la parte sexual de Isis, para no soltar acá una palabra que haga que te prohíban él, se considera eso maravilloso de Isis, de nuestra madre Isis, se considera que es el agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia y que tiene enorme importancia en los momentos que vivimos por la activación de ese agujero negro, con toda una serie de repercusiones multinivel que a su vez tienen repercusiones en nuestro Sol y que en última consecuencia a ello le debemos, entre otras cientos de cosas que estamos viviendo, estos cambios bruscos de temperatura. No sé si sabes que ahora han saltado los rusos a los que se van a unir en breve los países BRIC, es decir, Brasil, Rusia, India, China, haciendo frente a la
hipótesis oficial del calentamiento global, ellos contraponen otra narrativa, sus científicos, acerca de que todo este cambio climático se debe a causas cósmicas. He leído ese comentario recientemente en Pierrima. Recientemente significa hoy mismo, por eso te lo comento, esta mañana, en Thierry Meyssan, que es alternativo, porque es una gran esperanza para mí. Porque para mí, que no estoy ni con unos ni con otros, es lo que intentan, dividirnos. Divide, partido, parte en dos. Divide y vencerás. Ese es el lema de las élites. Bien, mi lema es: integra y vencerás. Integra en todas las direcciones, en todos los sentidos. Coge lo bueno de cada cosa e integra ante todo los dos lados que hay en ti. Tu ser luminoso con tu sombra, porque si uno no integra su sombra, es decir, en términos egipcios corresponderían a Osiris, Horus, por un lado, y Set. O sea, si uno no integra el ser, que es lo que muchos iniciados y faraones egipcios hacían, está condenado al fracaso. Si uno no reconoce que aparte de este rostro amable, angelical, en épocas antiguas era meapilas, en términos modernos es New Ager, que muchos somos, si uno no es consciente que además de eso hay una parte oscura en él, psicopática, posiblemente psicopática, egoica, del poder, uno no va a hacer nada. Hay en nosotros esas dos fuerzas, la fuerza de la expansión, del dar, y la fuerza de la contracción. Uno debe combinarlas como se combina el Tao. En fin, me he enrollado mucho con esto, tratando de contarte lo de Sirio, pero si quieres, nos remontamos a Sirio en el Antiguo Egipto. Claro que sí, adelante, adelante. Te había dicho, por un lado, que había ese mal llamado conducto de ventilación, vamos a llamarlo, estoy tratando de buscar una definición ahora, esa lanzadera estelar para el alma del iniciado, no para el alma. Él iniciado en un largo proceso que tenía lugar en tiempos más recientes, es decir, en la época greco-romana, tenía lugar dentro de toda una serie de corredores. Era la culminación del proceso de iniciación, era ya en la última parte, en toda una serie de corredores que descendían por debajo de la Esfinge a lo largo de la llanura de Gizeh y luego ascendían por la Gran Pirámide. La Gran Pirámide, como demostró un maestro masón, era una representación de lo mismo que estaba en los mal llamados libros de los muertos. Los libros de los muertos, que más bien hay que llamarles libros de los vivos o instrucciones del arte de la resurrección, es decir, morir para resucitar era lo que hacía el iniciado. Unos iban en todo ese proceso, algunos iniciados se instalaban el mal llamado sarcófago, donde he tenido la maravillosa oportunidad de vivenciar muchos momentos excepcionales y comprobar la conexión increíble que hay. Y a partir de ahí, el iniciado, primero el faraón y luego el iniciado, lo que había era hecho un proceso de alquimia. La alquimia es una palabra egipcia, viene al-Kemet. O sea, Kemet es el nombre egipcio. Alquimia, química, vienen de ahí. Porque el origen de la alquimia occidental, no de la China ni de la India, es Egipto. Bien, entonces había un proceso de alquimia interna, de transmutación, en la cual, sintetizando, había un proceso de alquimia, no de fusión, de alquimia entre dos de los 7 cuerpos sutiles de los que hablan los egipcios, que son el Ka y el Ba. No voy a definir lo que es cada uno porque sería un rollo. En el seminario todo esto lo detallo. Entonces, mediante esa alquimia se le daba luz a otro cuerpo sutil, al igual que nosotros hablamos de cuerpo astral, de cuerpo etérico, de cuerpo mental. De la misma manera, los egipcios lo sintetizaban con mucha más precisión. Se le daba luz al Aj. El Aj es el cuerpo luminoso. Es lo que los alquimistas occidentales van a llamar después a unos alquimistas que son anti-Vaticano, nada
nada seguidores de ninguna iglesia, le llaman cuerpo de luz, cuerpo de gloria o cuerpo de resurrección, porque emula la gloriosa resurrección de nuestro Señor y glorioso Maestro Jesús el Cristo. Bien, entonces, ese Aj se consideraba, todo esto hay que tomárnoslo a beneficio de inventario. O sea, yo todo esto que estoy contando es, imagínate, es como el mono, por no decir el perrito o el gatito, que trata de dar una interpretación sobre el mundo de los humanos. O sea, no tiene ni idea de lo que está diciendo. Yo no tengo ni idea. Pero por hacer una aproximación, por podernos entender, ese Aj salía por esos conductos como una lanzadera para llegar a esa zona estelar, a la zona de Orión, en el caso de Osiris, o en el caso de la Cámara de la Reina, a la zona de Sirio. Había otras, Alfa Draconis, había otras distintas, en la de abajo, y en la de arriba, en la Cámara del Rey, por el conducto derecho, hacia una zona que tiene que ver ahora, en este momento, lo que se llama la estrella polar, que ahora es Orión, perdón, Osa Mayor. Si queréis lo hablamos como la Osa Mayor. Durante toda la última época, los últimos miles de años, o el cucharón o el muslo ha sido considerado la puerta a espacio temporal en la que todas las tradiciones ocultas han considerado que había que meditar como una forma de salir de este cárcel que es el planeta Tierra. Bueno, por favor, te dejo la palabra porque verás que yo soy inagotable. No hemos hablado más que de un 1% de la conexión egipcia con Sirio, que hay mucho más. Claro, todo esto y mucho más en el seminario del 24 de junio en Madrid, presencial y online, que bueno, están viendo seguramente todos los datos en pantalla. Imperdible, imperdible. Y Enrique, tengo una duda. ¿Para qué servían las pirámides? Es la gran pregunta. Vamos a ver. Los egiptólogos eran tumbas, ¿vale? Y yo les pregunto, vale, díganme por favor, ¿cuántas momias se han encontrado con sarcófagos o momias a secas en esas tumbas? Y se quedaron así y me dirán, una. Y les diré, sí, pero es que esa una se ha encontrado en una pirámide que no tenía los sellos, es decir, que había sido violada anteriormente. Debería saber quién la metió ahí, si no fue alguno de sus colegas que han hecho muchas trampas en el pasado. Segundo argumento que les daría, resulta que al menos en 2 pirámides, una en Saqqara, que se han encontrado con los sellos puestos, es decir, que no han sido violadas, no había dentro sarcófago ni momia. Ahora, les concedo que puedan haber sido tumbas, algunas, tumbas de faraones muy egocéntricos que se jugaron una rebelión del pueblo gastando una millonada para construir esas tumbas. Vale, vayamos a la Gran Pirámide. La Gran Pirámide resulta que la visión científica, se entiende que el método científico necesita evidencias, necesita toda una serie de requisitos, ninguno de los cuales cumple la teoría de los egiptólogos. ¿Por qué? Porque la teoría de egiptólogos se basa única y exclusivamente en la afirmación de un viajero griego que viajó por ahí y que los sacerdotes del momento le contaron cómo se había hecho la Gran Pirámide. ¿Te gustaría saberlo, Mariano? Sí, claro que sí. Esa maravillosa... Primero le dicen cómo se fue haciendo. Bien, es posible. Pero, ¿de dónde salió la guita? Como diréis en Argentina. Muy interesante. Resulta que ese hombre terrible, que había sido muy dictador en la época, ciertamente, pero al que los sacerdotes odiaban a muerte porque él había cambiado de culto, y el culto era el culto a Aghnum, el dios de las cataratas, y cuyos sacerdotes dominaban el arte, como ya había demostrado anteriormente Zoser e Imhotep al hacer la pirámide de
de esa cara, la escalonada, y ahí está en la Estela del Hambre descrito cómo Agnon tiene un sueño, el faraón Zoser, y le revela dice un montón de cosas. Ríndeme culto y yo te daré una serie de secretos. Primero te permitiré controlar el Nilo, los ascensos y descensos, ¿cómo? Dándote el calendario de Sirio, porque de Sirio dependen las crecidas y bajadas del Nilo, por lo tanto, los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas. Y te enseñaré cómo tienes en los 7 años de vacas gordas que almacenar el granero. ¿Dónde se almacena el granero por primera vez? En unos sitios que tienen forma piramidal. Bien, resulta que después viene Keops y dice el culto y les deja en el paro a los sacerdotes, que cabreadísimos con él, miles de años después, 2000 años después, le dan esta versión a Heródoto. Y le dicen, este Keops era tan rematadamente malo que prostituyó a su hija y que todos los que se querían acostar con ella tenían que soltar dinero para ir, cada uno tenía que aportar un bloque de la pirámide o una cosa similar. Qué interesante. Oye, qué aguante tenía esta tía, ¿no? O sea, Claro. tanto él, no diremos el que, en fin, es un delirio. O sea, esa es la base fundamental en la que se fundamenta. Ahora te encuentro otra versión distinta, que es todas las tradiciones que hay más antiguas sobre quién y cómo construyó esa pirámide. Bien, las tradiciones árabes, ¿por qué? Porque los egipcios primero no tuvieron escritura hasta que un símbolo, porque corresponde a 3 personajes históricos distintos, que es Tot, llamado por los egipcios Hermes, y luego por los iniciados Hermes Trimegisto. Él se dice que creó la escritura y de alguna manera una maldición cayó sobre él, porque lo que era antes sagrado se podía profanar poniéndolo por escrito, así que inventó los jeroglíficos. Pero resulta que no había eso, pero los árabes que llegaron allí, y en algunas tradiciones coptas, es decir, de los cristianos que arrasaron con todos los antiguos cultos politeístas egipcios, lo que coinciden es en que la Gran Pirámide es creada, dicen algunas tradiciones, por el rey Surid antes del diluvio, para depositar toda la sabiduría y que sobrevivió al diluvio, y la mayoría dicen, los árabes dicen que es creada por Idris. Idris, que se repite en todo Oriente Medio, en lo más antiguo, es el nombre que le dan a Tot, Hermes, Mercurio. Es el mismo nombre. Es decir, Hermes es el que construye la Gran Pirámide como un repositorio para dejar ahí la sabiduría. Todo eso es, digamos, transmitido por la tradición y llega hasta la primera masonería. La primera masonería es anterior a ese macroclub o conjunto de clubs, no preciso otra palabra que suena mal, para que no te prohíban el vídeo, ya sabes a qué palabra me refiero, todo el mundo sabe, tal clubs. Bien, en todo el mundo, y que unas pocas siguen con el concepto esotérico espiritual, y la mayoría son clubs, no de alterne, pero sí de hacer negocios y de ahí ser penetrados por diferentes corrientes políticas. Eso se llama la masonería especulativa. ¿Por qué? Porque el masón, que viene de la palabra francesa masón es albañil. En inglés, mason. Les llaman en Inglaterra a los masones Freemasons, es decir, albañiles constructores libres. Franc-maçon en francés, albañiles libres. ¿Por qué? Porque no dependían de nadie, ni siquiera no dependían de ninguna orden religiosa. Había 3 grandes órdenes de constructores. Bien, lo importante, porque yo me enrollo con mucha facilidad, es que todas esas líneas que había de diferentes constructores y la masonería, los mitos esenciales de la masonería se remontan a Egipto. El mito de la palabra perdida se remonta a Isis, que le roba su nombre a Ra para poder
es el nombre de la creación, el poder del nombre, para poder crear el falo de su esposo Osiris, una vez que le resucita, y poder concebir a Horus. ¿Y eso en qué la convierte? A ella y a Horus. Horus es el hijo de la viuda, porque Osiris era viuda cuando concibe a Horus. ¿Cómo se les conoce a los masones? Como los hijos de la viuda. Bueno, yo así te diría, todos los mitos de la masonería se remontan ahí. Ahora bien, de eso que se remontan atrás, hasta muy remoto, hasta la Atlántida. Bien, sigue tú porque yo verás que me enrollo, voy saltando de un tema a otro sin parar. Sí, y me preguntaba, primeramente gracias Enrique por todo lo compartido, mucho para profundizar, que seguramente en el seminario del 24 de junio vas a profundizar, hay muchos puntos, aparte son 4 horas, reyes divinos, también el significado, por ejemplo, viste, las galerías de la pirámide de Keops, por ejemplo, ¿eso Vale. tiene un significado? Has mencionado 2 cosas. Entonces, si quieres, voy primero por continuar con lo anterior, aquello que dejé a medias. Muy importante. Bueno, primero en el seminario, de decir que todo esto que te he estado contando, masonería, alquimia, etcétera, no lo voy a tocar, sería materia cada cosa para un seminario. Me voy a centrar en el tema estelar. Bien. Y otra cosa es que luego habrá un coloquio y la gente puede preguntar lo que quiera. Lo que quiera, claro. Voy a responder con toda precisión. En cuanto más concreta la pregunta, mejor. Bien, la cuestión es, me menciona los reyes divinos. ¿Cuál es el origen de la civilización egipcia? Que es la pregunta tuya de la que yo me he escapado. Resulta que si hay que ser serios, hay que decirles a los egiptólogos, oiga, ¿por qué ustedes respetan de Heródoto y de... No de él, por ejemplo, a ver, estoy tratando de recordarme, ahora te diré el nombre, Manetón, que es un historiador, sumo sacerdote e historiador ya de un rey Ptolomeo, de los que suceden a Alejandro Magno, y este rey Ptolomeo le pide a Manetón que escriba una historia de Egipto, egiptíaca se la llama, que ha desaparecido y que solo tenemos fragmentos a través de padres de la Iglesia, algún historiador griego, romano sobre todo, etc. Ahí da una cronología, ¿vale? Y en esa cronología es donde él establece las dinastías. Así que los egiptólogos dicen, ya está, primera, segunda tal, 18, hasta 20 y tantas dinastías. Ya está, así están los faraones. Eso sí han movido las fechas, siguen moviéndolas continuamente. Vale, muy bien, ustedes aceptan eso. ¿Y qué me dicen de lo que cuenta anteriormente? Eso es mitología, son fantasías. Qué bien. ¿Y por qué? Y me responde el doctor Mark Lenner. Mark Lenner, esta gran autoridad número 2 después de Zahi Hawass, es que ¿dónde están las evidencias de que hubiera civilización mucho antes de Egipto? Entonces, cuando le dijo esto el doctor Rupert Sheldrake, ya sabemos quién es, uno de los grandes del nuevo paradigma, se lo dijo en un encuentro que tuvo lugar en el año 1992 en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Mi querido y admirado Rupert Sheldrake no pudo contestarle. Ahora sí hay contestación y si quieres luego te la cuento, porque ahora hay pruebas incontrovertibles que yo he visitado de excavaciones que se remontan a hace 12.000 años de una civilización prodigiosa y en las cuales se encuentra ya el origen, la conexión con Sirio, el origen de los jeroglíficos y un largo etcétera. Esa es la primera respuesta fundamental. Entonces, vamos a ver, lo que dice Manetón es lo siguiente, y se repite en otras 4 cronologías que hay más antiguas, que son el Canon Real de Turín, por ejemplo, porque está en el Museo de Turín, otra que es de la misma época, y estamos hablando de la época de Seti II y de su hijo Ramsés. Una está justamente en Abidos. En el templo de Abidos se ve en una de las paredes cómo está Seti con su hijo Ramsés diciéndole, aquí están tus antepasados. Y están las dinastías en cartuchos. Pero en la otra pared están los pre-antepasados.
¿vale? Ahora vamos a hablar de ellos. Pero resulta que eso se repite en, digamos, el canon de Turín, está solo fragmentos, hay fragmentos que falta. Mientras que en la piedra de Palermo, que también está en Palermo, aunque es egipcia, también faltan fragmentos. En todas se repite lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre unas de reyes anteriores, predinásticos, otros que les preceden, que son los reyes semidivinos o héroes, y anteriormente los Neteru, mal llamados dioses, los 7 reyes dioses? ¿Qué es lo interesante con todo esto? Que entre una cronología y otra hay 2000 años de diferencia. Imagínate, Mariano, imaginaros, queridos amigos, queridas amigas, ante todo, 2000 años lo que suponen, el olvido. O sea, ¿qué documentos guardamos sobre la vida de Jesús? Solo hay 2 documentos aceptados científicamente de su época, solo 2. Un tercero cuestionado, porque los evangelios más antiguos, fragmentos que tenemos de ellos, son del siglo II. Es decir, hagámonos una idea. Entonces, ¿cómo podía haber diferencia? Ellos habían mantenido una tradición. Ahora, qué interesante. Habiendo 2000 años de diferencia, la única diferencia que hay en la contabilidad que hacen del tiempo que dura la civilización egipcia entre el más antiguo y el más moderno, que es Manetón, solo hay una diferencia de 4000 años. Es decir, remontan el origen de la civilización a 20 y tantos mil años. En esos 20 y tantos mil años enumeran que el primer gobernante, no de Egipto, sino de digamos, las dinastías a las que ellos se remontan, al igual que vamos a ver en España, nos remontamos a dinastías muy antiguas, decimos, bueno, pues desde los reyes godos, vale, pero luego los borbones, ¿de dónde vienen? De Francia. Y los borbones, ¿a dónde se remontan? A Hugo Capito, que es el creador. Hugo Capito, a su vez, enlaza a través de sus ancestros a 2 ramas, una que se remonta a Carlomagno, Pipino el Breve, etcétera, y previamente eso, porque ellos son los, digamos, los mayordomos de los merovingios, la línea merovingia, bárbara, y por otra vía, a partir del año 1000, se remonta a la casa de David, porque hay un príncipe exilarca, es decir, príncipe judío exilado, al que la familia de Carlomagno le instala en Septimania, el reino de Septimania, le da un reino cuya capital es Rennes, y ahí está, y a toda su descendencia y familia la van casando con los reyes. Así que todos los reyes, sin excepción, de toda Europa, se remontan por una vía a los merovingios, por otra vía a David, por eso se dice que descienden de David, y por una tercera vía, que también pasa por la casa de David, en su origen, a la casa de Troya. Esto que te cuento no es un bla, 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 no. Estos son, digamos, genealogías detalladísimas que están, por ejemplo, yo he tenido acceso, me permitió un conocido hace muchos años, 40 años, casi 30 y tantos, cuando se publicó El Enigma Sagrado, en el que yo fui clave en todo esto, digamos, de donde sale toda la historia del Código da Vinci. Pues bien, un conocido de aquel entonces, que era de una de estas familias nobles, me mostró la genealogía de la casa de Alba, los duques de Alba, etcétera, y cómo se remontaban a la casa de Troya. Bien, imagínate, nos vamos aquí y, o sea, para que veamos cómo es la genealogía, ¿es una estupidez? No, es algo que sigue hoy en día vigente, y en lo cual no se basa en eso la monarquía, no, el poder de la monarquía, esa institución que hoy nos parece absurda, caduca, uno es rey, dice, como decían las monedas de la época de Franco, él decía, soy generalísimo por la gracia de Dios. Copiado de esto de los reyes, ¿son reyes por la gracia de Dios? No. En su origen, la monarquía tiene el origen mágico. Te lo digo tras haber estudiado antropología con algunas de las mejores figuras
en la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona. Bien, me gustaría mostrarte libros antiguos donde habla James Fraser sobre el origen mágico de la monarquía en Egipto. Porque Egipto es una teocracia, son reyes encarnados, como lo es el Dalai Lama, perdón, no son reyes, dioses encarnados que gobiernan, como lo eran todos los primitivos reyes. Bien, me he enrollado muchísimo y lo único que te quería decir es, ¿cuál es la cronología? El primero de esos Neteru o dioses rey es Ptah, el segundo es Ra. ¿Qué es lo que encontramos sobre Ptah y Ra en todo lo que hay del Antiguo Egipto? Que ambos están conectados con Sirio, uno, y que ambos vinieron en un disco celeste. Llegaron en un disco celeste. Luego siguen el resto hasta acabar en Osiris y su rival y hermano Tifón o Set. Y luego ya la segunda fase es Horus. Después están los que se llaman Akusensuhor, o sea, resplandecientes, el cuerpo luminoso de la seguidores de Horus o del camino de Horus, y que les conocen en otras como las almas de Pe y Nekam, que eran dos ciudades antiguas. Ese es el origen. Perdón, porque yo me escapé, esa era tu primera pregunta. Adelante, Mariano. Estaba viendo, gracias ante todo por todo lo compartido. A ti por todo y por darme esta gran oportunidad y encontrarme tan a gusto contigo y con tu gente. El placer es nuestro y estaba viendo uno de los puntos que dice sanación y magia, Enrique. Sanación y magia del Antiguo Egipto. Es un punto, perdón, que tiene que ver con los cursos, bueno, de pequeñas charlas que desarrollo durante los viajes. No voy a tocar ese tema. No, voy a tocar solo los temas, pero sí te respondo, con mucho gusto. Vamos a ver. Era muy importante, la sanación y la magia dependía de determinadas líneas sacerdotales. A lo largo de los mínimo 3.000 y pico años de historia documentada egipcia, hay muy diferentes líneas sacerdotales. Vamos a decir que la línea sacerdotal más importante que entronca con esto es la relacionada con Sekhmet, nuestra madre celeste. Nuestra madre relacionada también con Sirio. No olvidemos que Sirio es al menos una estrella doble, binaria, pero con toda probabilidad una estrella triple, y que es polar, es decir, en los planetas que giran en torno a Sirio A y Sirio B, según otras historias, habría habido guerras estelares, al igual que en Orión. Las guerras de Orión, según ciertas tradiciones, fueron tremendas. Entonces, hay que decir que nuestra madre Sekhmet es impresionante. En los viajes que nosotros hacemos, visitamos todas las estatuas de Sekhmet que conservan, vivientes, que todavía conservan la colección, y nos entregamos a conectar con esta madre. ¿Por qué la llamo Madre Celeste? Porque según mi creencia y según mi experiencia y mi línea de iniciación, Sekhmet es uno de los pocos seres celestes que decidió quedarse aquí en la Tierra, encerrada en otro plano, en otro nivel, por supuesto, en uno de esos otros reinos, como el quinto reino, para proteger a sus hijos terrestres. Mientras que el resto de los Neteru se fueron ante la catástrofe que venía, no solo por el cometa, sino por el cambio de eje, por todo que desequilibraba una gran catástrofe cósmica que, digamos, desalineaba los pasillos estelares. Sabían que si no se iban, no podían volver a su región estelar. Así que Sekhmet, que es muy complejo, en torno a ella se establece varias líneas. Una línea de sanación, a la línea del rayo verde, y por otro lado, una línea de magia. Hay muchas líneas de magia. La magia en Egipto es muy, 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 muy compleja, pero sintetizando eso, se remontan a Sekhmet, que tiene varias líneas de sanación y que tiene sobre todo que ver con la carne. Tantos que hemos visitado la capilla de Sekhmet en Karnak, hemos visto cómo se inflaman nuestras venas, cómo también se exalta nuestra energía sexual, porque ya rige la sexualidad y rige la alquimia sexual y tantas otras cosas.
Y gracias, Enrique. Y A ahí ti. hay un punto también muy importante que dice probables impactos L y el fin del quinto sol, o sea, anunciados por los antiguos. Bien, Eso, ¿con qué muy tiene que ver? interesante. Eso es la conclusión del seminario. Por lo tanto, retomo un poquito antes. Si quieres, me remonto al principio. Impactos L, ¿qué son? Eventos de extinción probable. ¿Qué significa un evento de extinción probable? La caída de la caída de cualquier tipo de cuerpo celeste que provoque una extinción, como hubo antes 5 extinciones planetarias, o bien el descenso de un cometa, que fragmentos de ese cometa, que es lo más probable, golpean en diferentes momentos diferentes zonas del planeta y provocan eventos de extinción. Se sabe, está bastante documentado, que el último paso de un cometa que en su órbita helicoidal se repite y pasa cada X tiempo, está documentada su presencia en muchos sitios, entre otros en Göbekli Tepe, en Turquía, cuyo una civilización que está bien documentado con el carbono 14 mínimo, eso al igual que todos los sitios que hoy están estudiando los turcos y que yo he podido visitar algunos de ellos, dentro del proyecto Tassel Tepeler, donde estudian 7 de los probablemente 300 lugares que hay sin explorar, se ha documentado en Göbekli Tepe y en otros sitios, Karahan Tepe, 11.500 años antes de Cristo. Pero, no, perdona, 10.500 años. Es decir, hace, no, 9.500 años antes de Cristo. Por lo tanto, 11.500 años de antigüedad mínimo. Bien, ahí no solo hay una conexión clara con Orión, sino que está descrito, según al menos 2 estudios científicos publicados en revistas científicas, está descrita la llegada de un cometa al que los egipcios habrían llamado Apophis, la serpiente Apophis, y otras civilizaciones lo mismo, que era devastadora, era el mal absoluto, no, acababa con la vida. Y al mismo tiempo, según estos estudios, estaría anunciado el retorno de ese cometa en una época como la nuestra, más o menos para este periodo. Bien, por lo tanto, caen esos fragmentos, provocan devastación, barren la civilización anterior y provocan el gran diluvio universal. ¿Qué es universal? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque caen, no importa la parte que caiga en tierra, sobre el mar devasta, provoca, por un lado, no ya una elevación de las aguas, sino la efervescencia de las aguas, creando grandes nubes y provocando un diluvio universal. Lo que dicen no la Biblia, el Génesis, no, sino textos en todo el mundo, en tu tierra también, en toda Hispanoamérica, en toda Mesoamérica, en toda Norteamérica, provocan lluvias permanentes durante 40 días con sus noches. Bien, anuncian eso para el futuro. ¿Y qué tiene que ver esto con la conferencia, con el seminario que voy a dar, y qué tiene que ver con el momento actual? Si me permites, te lo resumo. Adelante. Primero, la obsesión astronómica de los antiguos egipcios. Te recuerdo que un astrofísico español que es totalmente escéptico con todas estas cosas de aliens, magufanas, como él diría, pero que yo reivindico su gran trabajo publicado en Egipto por el apoyo del gobierno egipcio. A él le han dado, que se llama el doctor Juan Antonio Belmonte. A él y a su equipo les han permitido en Egipto acceder a hacer los estudios en todos los templos. Han demostrado que todos los templos egipcios y todos los monumentos egipcios tienen una alineación con respecto a posiciones del Sol, también de la Luna, pero voy más allá. Tanto eso como muchas tumbas egipcias y desde luego la Gran Pirámide tienen una disposición estelar. Es más, hay varios libros y ahí al fondo tengo algunos, voy a ver, hay al menos 3, ahí arriba tenemos Heaven's Mirror, Egipto, el espejo del cielo, el misterio de
del cisne, así en la tierra como en el cielo. Heaven's Mirror, también este otro, de Graham Hancock, El espejo del cielo. Sí, sí. Esos y otra veintena de estudios que no tengo aquí, sino en PDF o en las revistas publicadas, demuestran que toda la civilización del Antiguo Egipto, sobre todo el campo piramidal, es un espejo de ciertas constelaciones, en la cual el río Nilo es la representación de la Vía Láctea, y en torno a él se han ido construyendo a lo largo del tiempo estas pirámides. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que eso mismo se repite en todo el planeta, sin excepción. En todo el planeta. ¿Por qué? Nos vamos, por ejemplo, no hablo de Oriente Medio, que hay muchos casos, de África tampoco, que está menos explorado, pero también existe, sobre todo en Sudáfrica. Me voy a China, y en China las llamadas pirámides chinas, que un chino, o sea, el gobierno chino, si hablas de pirámides, te echan del país, pero las pirámides que eran la tumba del emperador amarillo, del primer emperador, creador de la gran China, del Xin, el imperio Xin, que era el padre de la alquimia egipcia, el padre de la medicina tradicional, de la acupuntura, el padre de la alquimia sexual egipcia. O sea, todo un personaje que se corresponde a figura similar en otras tradiciones. Vemos cómo hay una representación del cinturón de Orión en tres de esas pirámides, al igual que las tres pirámides de Egipto están predispuestas en determinado momento como las tres estrellas del cinturón de Orión. Lo mismo nos vamos a, por ejemplo, a Teotihuacán. En México, ¿no? Sí, sí. Teotihuacán, ¿qué significa? Significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Traducido, donde los hombres iniciados a través del proceso de iniciación se convierten en dioses. Y vemos cómo las tres pirámides, toda la disposición que hay en Teotihuacán, también son una representación del cinturón. Y la función de la Vía Láctea la cumple la llamada carretera de los muertos. ¿Por qué? Porque realmente el sitio por donde los muertos pueden ascender al cielo. Si nos vamos a Perú, por ejemplo, las líneas de Nazca, ahí en esos jeroglifos y en esas líneas, cumplen la misma misión. Por ejemplo, una gran figura, un tipo excepcional, Alberto Villoldo. No sé si te suena. El doctor Alberto Villoldo, un tipo extraordinario, que hizo su tesis doctoral con mi querido y admirado amigo, aunque hace mucho que no contacto con él, el doctor Stanley Krippner, padre de uno de los padres, bueno, el grande de la parapsicología, presidente de la Asociación Mundial de Psicología Humanista. Bien, Villoldo había ido allí, como tú sabes, en todo su proceso iniciático con diferentes brujos chamanes de Perú, y habiendo ingerido determinadas sustancias lucidógenas o psicoactivas, él tomó esa sustancia dentro de Nazca y contempló en ese estado modificado de conciencia, él y otros, cómo ellos eran huevos luminosos y cómo de esos geólifos partía una corriente luminosa que se elevaba al cielo y llegaba a las estrellas. Esos son los corredores, a través de las cuales el Aj del egipcio, el Aj del iniciado o el parte del huevo luminoso del iniciado chamánico puede ascender. Son las escaleras al cielo. Digamos, la primera función, la primera obsesión, ¿por qué hay esos corredores que antes me preguntabas? ¿Cuál es la función? Eso, cuidado. Luego hay otros corredores internos que detallarte a lo que correspondían cada uno sería extenso. Incluso explicarte cuál sería la posible explicación de ese gran corredor. Encima del gran corredor por el que se sube a la gran pirámide, hay otro del tamaño de un avión de pasajeros. Sería largo. Como ves, me he oído de un tema a otro, pero hay posible explicación para todo eso. Pero volviendo, la obsesión entonces de los egipcios no era una tontería, tenía que ver con el arte de la resurrección, que es una parte clave en el seminario. Explicar eso mínimamente, aunque
solo estudiar la iniciación y el arte de la gloriosa resurrección. Aquí vamos a poner ejemplos en el seminario de cómo lo mismo que en Egipto se repite en Norteamérica. En Norteamérica, en el Valle del Mississippi, encontramos la misma historia egipcia. Más al sur, en la zona, en lo que se llama los 4 corners, las 4 esquinas, ya sabes, ¿no?, que corresponden a 4 estados, y en otra zona que es Black Mesa, o toda la zona de multitud de tribus, pero voy a referirme solo a una de ellas, los Hopis, los indios pueblo también. Primero, ahí encontramos en los indios pueblos claramente lo que se llama las 3 mesetas. Black Mesa es una de ellas. Las 3 mesetas sagradas para ellos están alineadas en la misma disposición del cinturón de Orión. Todo ello, ¿con qué tiene que ver en todo el planeta? Es que te he dicho algunos sitios, pero yo te diría en Oceanía, vemos cómo están alineadas las civilizaciones más antiguas, de las que hoy sabemos más, como Ponapé, en Oceanía, antiquísima, remota. Todas tienen una alineación cósmica. Primer objetivo, el viaje del iniciado hacia las estrellas, el aprendizaje de ese. El segundo objetivo fundamental, el recuerdo de una gran catástrofe que barrió a la Tierra, que barrió la civilización, que estuvo a punto de acabar con la humanidad y que probablemente se corresponda, por ir a otra pregunta tuya, a lo que en la tradición mexica, que está en el Popol Vuh, que corresponde a los mayas quichés. En el Popol Vuh, entre otros escritos antiguos, está claramente descrito cómo hay 4 soles con 4 proyectos de humanidad. Cómo son barridos esas 4 humanidades. Una es la de los gigantes, ¿vale?, que sería otra historia. Los gigantes llamados Nefilim. Nefilim, ¿qué significa? Nefilim es Orión, vinculados a Orión, que son realmente los descendientes de otros Nefilim, a los que llamamos, en el libro de Enoch se llaman los vigilantes, y en la Biblia se llaman los hijos de Dios, que se unen a las hijas de los hombres, y que una vez que han cometido, no sé, el error, la locura, el acto de amor, de materializarse, porque ellos no estaban en esta densidad, materializaron sus cuerpos. Probablemente querían, muchos de ellos, se apiadaban de esa humanidad, prehumanidad primitiva, salvaje, y querían entregarle su conocimiento. Pero en todo caso, entregan los conocimientos, genealogía. Bien, nos vamos. Mueren y empieza el 5.º sol, según el Popol Vuh. Y el 5.º sol, cuando hacemos una mezcla de los ciclos, la ciclología azteca con la maya, son distintas. La azteca es más reciente, pero a su vez son herederas de otras cosmogonías previas, especialmente la olmeca, es la más documentada, los astrónomos olmecas. Un astrónomo observado a través de un telescopio, no, era un chamán que iba a observatorios como los que hay en Chichén Itzá y que lo que hacían era, a través, colocándose en un estado modificado de conciencia y valiéndose, no lo sé, es especulativo, de 2 medios que hoy en la parapsicología, que yo conozco al detalle, la parapsicología científica, se denomina en una de ellas la visión remota, 1, y 2, en la parapsicología no científica, la experiencia extracorporal, llamada por los ocultistas viaje astral, correctamente, porque es el cuerpo estelar, no el llamado cuerpo astral, el que puede llegar ahí a las estrellas, porque está hecho de la materia de las estrellas. Bien, a través de uno de esos 2 medios, eran capaces, sobre todo de la visión remota, de ver, no importa qué, ver incluso el agujero negro que había en el centro de la galaxia. O sea, así es como ellos conocían todo eso. Bien, resulta que cuando tratamos de combinar los dos, como hizo mi admirado y querido, aunque solo tuve oportunidad de conocer una vez, José Argüelles. José Argüelles fue el que lanzó todo el mito de 2012 y la convergencia armónica en el año 87, en agosto del 87,
muchas personas nos reunimos en todo el planeta para celebrar algo muy especial que estaba ocurriendo ahí. Y de lo que, por cierto, anuncio, lo menciono muy de pasada en un caso que vamos a tocar en Cuarto Milenio, ya está grabado, no para este domingo, para el siguiente, un caso de un extraño encuentro en carretera con una conexión terrible y oscura, interdimensional. Y menciono porque tuvo lugar en agosto del 87. Lo digo porque es una sincronicidad que viene a cuento. Bien, ahí acababan los años de infierno que comenzaron con la conquista española a sangre y fuego, y se acababan ahí en el año 87. Esos años de infierno en los que los protagonistas habían sido no los españoles, por supuesto, los que eran mucho lumpen, y algunos iniciaron mucho lumpen que salían de aquí, pero que no arrasaron con las civilizaciones indígenas como hicieron los del norte, arrasaron, sino, bueno, disfrutaron de las indígenas, etcétera, y ahí viene toda la prole. La cuestión es que me enrollo, pero a mí me gusta soltar todo este tipo de mensajes para aclarar muchos equívocos históricos. Ahí acaban y se inicia en el año 87 12 años que van a parar al eclipse de agosto del 99, excepcional, porque ahí es donde hace referencia los 3 grabados mayas que se toman como profecías de 2012, porque dicen el 21 de diciembre del 2012, hecha la transcripción científicamente del calendario maya Tzolk'in, Polón Yocté, el señor sexta medida, creo que se llama, bajará del cielo. Corresponde a lo que anuncia Nostradamus. Un gran 1999, un gran roi de frayeur viendrá du ciel. Lo traduzco. 1999, un gran rey de espanto vendrá del cielo. Antes, después, Marte reinará para bien, por bonheur. Y sigue muy interesante. ¿Por qué? Porque todo hace referencia a algo muy especial que ocurrió en ese momento. En ese momento había eclipse, había alineación planetaria, era el año de las 3 lunas negras, lunas blancas, no me acuerdo ahora muy bien. Pero ¿qué ocurre en ese año? Un acontecimiento único. En nada de tiempo, un personaje oscuro que había dirigido la KGB en Berlín asciende de la nada al todo y se llama Vladimir Putin. ¿Vale? Al final de ese año es ya el mandamás absoluto del país. Pero prosigo, eso. 9 meses le cuentas y llegas a la cruz cósmica que será en mayo del 2000. Excepcional también. Yo todo eso lo escribí, documenté en la época año cero, pismando algo de todo lo que podía ocurrir. Te cuentas 13 años y vas hasta diciembre del 2012. ¿Qué ocurrió en diciembre del 2012? Aparentemente nada. A otro nivel, sí, para las élites oscuras forma parte de todo un montón de rituales y hay que contar 7 años, hay un proceso de 7, hasta el diciembre del 26. Diciembre del 2019. ¿Qué ocurre? Se oficializa la COVID. O sea, el SARS-CoV-2 que ha cambiado nuestra vida y ha dado elementos a las élites oscuras para manipularnos a través de la ingeniería social. Porque todos hemos tragado, sobre todo en este país, diría en el pasado bendito país, pero recordemos lo que dijo un gran cerebro español. Yo lo traduzco, lo retuerzo un poco más. Él decía, en España, de 10 cabezas, 9 cornean y 1 piensa. No, yo diría, en España de 100 cabezas, 90 tragan con lo que les echen. 9 cornean y 1 piensa. Bien, con todo esto, ¿qué te decía? Hemos llegado al final del quinto sol y eso está anunciado de otra manera en Egipto. Ahora, ¿a qué corresponde? Corresponde a un momento lo que te mencionaba antes a José Argüelles. Te lo mencionaba sin más, no, a mí me conectaba con demasiadas cosas. José Argüelles, este gran personaje, tú sabes que sus seguidores
le llamaban Boulogne-Jocté, no, perdona, le llamaban Pascal Botam. Pakal Botam. ¿Quién es el rey Pakal? El rey Pakal es el rey que está en esa lápida que hay en Palenque, que se dice que es la representación de un cosmonauta, pero dicen los arqueólogos, no, es el árbol del maíz, el árbol de la vida, y él está ahí enganchado. Sí, pero está enganchado así por arriba. Pues son las dos cosas. Es realmente el cosmonauta estelar y es la representación de algo. Y para Argüelles era la representación, puesto que él, no sé si se creía, eso no lo sé, sus discípulos, y la encarnación de Pakal, del rey, Dios Pakal, era el retorno a su estrella. ¿Sabes cuándo tuvo lugar el retorno a su estrella de José Argüelles? ¿En qué momento preciso? Para mí fue un momento único. En un momento en el que mi pareja y yo estábamos en la Gran Pirámide. Eran 3 días después de la apertura de los pasillos interestelares que llevaron a cabo otra gente, conocía un grupo de norteamericanos, estábamos ahí con esa misión. Sabíamos, y yo había anunciado, esto no es un bla, bla, bla. Uno lo encuentra yéndose a iVox, la entrevista que me hizo el doctor Pertierra. Estamos hablando de 2011. Esto ocurre en marzo de 2011, 24 de marzo, quiero recordar, es cuando José Argüelles deja su cuerpo físico. En un momento en el que ya comprobamos que ese pasillo estelar está anclado, el que habían abierto otros anteriormente, el 21. Otros venidos de muchos países. Después de nosotros había un grupo que habían alquilado la pirámide también para hacer lo suyo. Bueno, es una historia larga lo que yo tuve que montar allí para poder hacer nuestro trabajo. ¿Qué ocurre? Que en ese momento yo había anunciado en octubre del año anterior, del año 2010, en una entrevista primero con el doctor Pertierra, en su canal, que había la posibilidad de apertura de 4 tipos de puertas dimensionales y centros de trabajo para cada una de ellas. Dije que la del 21 de diciembre tenía lugar en los Andes, y la de los Andes parece que algunos chamanes, los que luego tuvo contacto, la abrieron. El 21 de marzo tenía lugar en Egipto. Me hizo una entrevista después Miguel Blanco, en Espacio en Blanco, que si uno busca extraterrestre y puerta, los dos conceptos, pero hablamos de las dos cosas, y puertas dimensionales, está en el archivo de Espacio en Blanco, a primeros de diciembre del 2010. Está claramente anunciado como habrá un shock, un gran acontecimiento en Egipto para el 21 de marzo. ¿Qué ocurrió en Egipto? En Egipto lo que ocurrió es que en enero comenzó a prepararse todo eso con esa gran revolución de los jóvenes egipcios que pusieron patas arriba al país. No el pueblo, los jóvenes, los hijos de los que tenían guita, que tenían dinero, habían puesto patas arriba y habían creado la gran revolución. Y me contaba uno de ellos, con el que hacía mis viajes anteriormente, Ali, de una agencia, que él había participado, y me decía, estamos entusiasmados al ver que habíamos llegado hasta los leones. Los leones son 2 puertas que hay a lo largo del puente que dan paso a la plaza Tahrir. Recordemos que es la revolución de Tahrir. ¿Qué tiene de importante Tahrir? Es donde está el museo. Ese museo egipcio en el que se ha hecho luego el ritual de toda la salida y la conducción de las momias doradas, todo ese ritual. Bien, llegan al Tahrir. ¿Y qué símbolos son los leones? Sekhmet, que era nuestra madre que inspiraba y auspiciaba esa revolución. Pero la revolución que hicieron las fuerzas oscuras, las de fuera, que son las que pagan a las de dentro, las de tierra, ¿cómo? Pagando a toda una serie de personajes que hay, burreros, etcétera, para que con sus burros, caballos y espadas salieran y se liaran a mandobles, atribuyendo esa violencia a los jóvenes egipcios revolucionarios. Falso. Por eso hicieron toda una convulsión e hicieron lo de siempre, que algo cambie para que todo siga igual. Lo mismo que se hizo en el glorioso levantamiento del 15M en Madrid.
Tú sabrás probablemente, Mariano, que 2 días antes del 15M, yo no lo supe hasta después, hay un vídeo por ahí, gente de nuestra cuerda, de la nueva era, no es mi cuerda exactamente para nada, ¿sabes que hubo una reunión convocada por el grupo, una coordinadora que había de este tipo de grupos en España, donde estaba Cololda y otros, y habían convocado una reunión en la Puerta del Sol para el 13 de mayo? No sé si lo viste. Y ahí estaban varios, pues siguiendo lo que por canalización les habían dicho que tenían que hacer, círculos, y habían creado varios círculos. Muy interesante. Aparece en ese vídeo que está perdido. Ojalá alguien lo mande a tu canal, la conexión, y lo podemos ver. En ese vídeo, uno estaba envuelto en la bandera Relic. La bandera Relic es la bandera de la paz y de la protección del arte. Es realmente la bandera de Shambhala, con un círculo que engloba 3 círculos. Es decir, lo importante es la invocación. Ahí hubo una doble, con seguridad, quienes participaron en eso, yo conocí a una de las personas, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Con toda probabilidad, 1 o 2 que habían canalizado sí sabían lo que estaban haciendo. Estaban haciendo una invocación angélica, círculos de invocación angélica, y al mismo tiempo bajo la protección con el símbolo de Shambhala. Crearon vórtices angélicos en la Puerta del Sol. Te hablo de cómo funciona todo esto. De esto no voy a hablar en el seminario, te lo cuento aquí. ¿Qué ocurre? Todo eso se creó. Eso tiene que ver con lo que yo te estaba contando. Claro que tiene que ver, porque después, eso ocurrió en el año 2011, porque después de Egipto, donde habíamos estado, había un periodo que iba hasta junio, en el que habíamos hecho una convocatoria aquí para Europa en Chartres. Yo cometí el error de convocar a la gente y no permitir que se hiciera un negocio, ninguna agencia organizando un viaje. Aprendí de ese error y vi que era un error grave. Hubo gente que fue por su cuenta y nos juntamos en Chartres. En el momento en que más gente había, más de 100 personas, pero como yo estaba contactado con todos, ya habían ido desde el viernes anterior a hacer la danza sagrada en el laberinto de Chartres, mucha otra gente. Gente llegada de toda Europa, gente venida de México, que en medio de Chartres, en Chartres de repente se acercaban y decían: oiga, ¿ustedes saben dónde está? O ¿ustedes saben dónde está Enrique de Vicente? Porque lo hemos visto en un vídeo. O de repente me encontraba yo en medio de las calles de Chartres. Estábamos buscándole. Bien, ahí se puso en marcha la maquinaria de la Catedral de Chartres una vez que activamos los 3 cinturones, solo hizo falta con uno, de megalitos que rodean a Chartres. Poco tiempo después llegaba, era el 24 de junio. Fíjate que un paso previo era el paso por Madrid. Esa revolución, te decía, se prostituyó, porque hubo quien dijo: el lema entonces es el mismo que muchos sostenemos ahora, no nos representan, no nos representan. Pero hubo alguien que dijo, como Napoleón, lo que dijo Napoleón es: la corona está en el río. La revolución había cortado cabezas, solo hace falta alguien que se la ponga. Napoleón se la puso. Esto mismo hicieron con aquella. En Egipto destrozaron la revolución, etcétera, pero quedó algo importante, y vuelvo a lo de José Argüelles, que tiene que ver, Paca el Botán, todo con Egipto, todo. Argüelles, en el mismo momento en el que nosotros vivíamos eso, y que Arantxa, que tiene esa capacidad de moverse en esos planes sutiles, como tienen otra gente, había visto a esos seres de luz que venían y que daban un mensaje, entre otros, os lo debemos. ¿Por qué? Porque algunos de esos eran los que nos dejaron abandonados en el pasado, los dioses que desaparecieron y que ahora vuelven a otro nivel para ayudarnos en este difícil agonía de la antigua humanidad y parto de la nueva humanidad. José Argüelles eligió ese momento preciso para abandonar su cuerpo físico y viajar a las estrellas. Enrique, todo muy apasionante. La verdad que te escucharíamos horas. Yo estoy
también. Te escucharía 3, 4 horas más y la gente de nuestra comunidad también. Y la gente de tu canal también, que les mandamos un gran abrazo, que sabemos que este vídeo también va a estar en tu canal, obviamente. Nosotros nos vamos a encargar de que esté en tu canal también, para darle la difusión que se merece. Muchas gracias también a la gente de Ecocentro por organizar estos seminarios, ¿no? Ahí están viendo en pantalla, están viendo todo. Y gracias, Enrique, por por este adelanto, este pequeño adelanto. Bueno, adelanto, he contado de lo que he contado en tu canal, solo un 20% lo voy a desarrollar ahí. El resto, todas estas historias, me han surgido porque creo que era el sitio adecuado. Sí, y va a haber un coloquio también en el seminario para las personas que quieran preguntar. Recordamos el 24 de junio en Madrid, presencial y online, organizado por la gente de Ecocentro. Está el sitio web www.ecocentro.es. Y gracias por acercarte, sabemos de tu apretada agenda, así que te mandamos un fuerte abrazo y a todos no se olviden de ir al seminario, por favor. Gracias. Decirte que, bueno, apretada agenda es cierto, pero toda mi pasión es tener tiempo para seguir trabajando, elaborando las imágenes, los textos de este seminario y estoy feliz de estar contigo y si te digo que he tenido que pedirles vacaciones este jueves en Horizonte, así que no me verán en Horizonte porque todo es imposible. Entonces estaré para los temas esenciales. También decirte, añado, como la gente ve cómo me enrollo en las preguntas, que en el coloquio he pensado una técnica que ojalá lleven a cabo allí, y es las preguntas no más de 1 minuto y mis respuestas no más de 3 minutos, para poder contestar, y la misma fórmula espero hacerla en otro encuentro que me permito adelantar en exclusiva, porque tardará mucho en anunciarse. Tendrá lugar en Ecocentro también. El último, el 16 a 23, el sábado 23 de septiembre, organizado por Ecocentro, pero en un colegio grande en Madrid. Será un encuentro de todo un día sobre lo que está ocurriendo ahora en la Tierra y el futuro, esto que habló, el futuro de la humanidad, el salto evolutivo. Entonces lo mismo, porque si no yo me enrollo, la misma fórmula para ese coloquio. Genial, estaremos atentos, gracias por el adelanto y por la exclusividad y muchísimas gracias, Enrique, gracias de verdad. Y a todos ustedes que están del otro lado, un fuerte abrazo. Hemos disfrutado muchísimo de Enrique y Vicente hoy en Universo Sirius. Gracias, adiós. Gracias a ti, Mariano. Hasta siempre.